9:22, yo le voy a proponer a Carmen, no quiero ir a un corte, sino que usted, Carmen, me busque la placa de una publicación que hizo el expresidente Alberto Fernández cuando salió el dato del recorte de la salud pública que hacía el gobierno de la nación, criticándolo obviamente al actual presidente Javier Milei, y él puso una placa en la que muestra, además de este recorte, un dato de la salud pública en la República Argentina. Creo que por ahí lo tiene, que habla sobre los suicidios. Y este es el recorte, dice récord de suicidio. Milei hoy recorta 63.000 millones más en la salud, mientras un argentino se suicida cada 2 horas. Es el drama social que deja el ajuste brutal y la recesión económica. La salud mental no es una prioridad para este gobierno, es otra víctima de su motosierra. Y yo ayer, en una primer repaso así, que creo que lo compartí con ustedes también en el grupo de trabajo, sí, con Augusto y con Milena, empezamos a recordar, a ver, en la Argentina, a ver las cifras, vamos a hacer un raconto, en Santiago nos pasa esto. Bueno, aparece la noticia de este jefe policial, aparentemente un suicidio en la Ruta 64, una cosa que se está investigando. Pero 48 horas antes, un señor estacionó su auto en el barrio San Carlos en La Banda, dejando aquí una carta para su expareja que lo había denunciado por un caso de violencia de género, y el hombre se quita la vida. Días antes descubrimos en un cumpleaños un adolescente que estaba con su grupo festejando, se va de una habitación donde estaban festejando, desaparece y al rato el padre lo encuentra en el patio, se había quitado la vida. Otro adolescente que la familia lo encuentra dentro de su habitación encerrado en un barrio de Santiago del Estero, creo que era el Juan Díaz de Solís, no recuerdo muy bien. O alguien que es un joven también, que era el encargado de todas las herramientas en una obra en construcción, en pleno centro, en la calle Olaechea, decide un día a la siesta subir al edificio en construcción y arrojarse al vacío desde el último piso. Y empiezo a hacer ese reconto y digo, no, a ver, estas cifras sí son escalofriantes, sí existen, son reales, y vemos esto, un suicidio cada 2 horas en la República Argentina, y Santiago del Estero forma parte de esa fría y horrible estadística que tenemos de gente que toma esta decisión extrema y que está hablando de la fragilidad de la salud mental hoy en nuestro país. No lo vamos a tomar a la ligera, por supuesto, porque es un tema, imagínense lo que es para las familias, para los que quedan, porque se llena de preguntas, dice, ¿por qué? ¿Por qué no lo vi? ¿Por qué no sabía? ¿Por qué? A ver, la escena del chico ese que estaba festejando con sus amigos en la casa su cumpleaños. Bueno, se descuidan un minuto y este chico va a quitarse la vida al fondo de la casa. Algo muy alarmante es también que, por ejemplo, en el caso que comentaba sobre la calle Olaechea, ese hombre había llamado a su hermana, si no mal recuerdo, y le había comentado lo que estaba por realizar. Tal cual. Tomando ese caso como ejemplo, es alarmante que hay una creciente en el aviso del hecho que se está por cometer. Entonces, ahora no es no había forma de darse cuenta, no he notado nada, nunca me dijo nada. Alarma la cantidad de avisos previos a cometer el suicidio que, están circulando, porque las historias se dan a conocer y lastimosamente no se puede evitar. Ahora la pregunta es, ¿dónde estamos flaqueando como sociedad? Que ante el mismo aviso explícito no podemos accionar para evitar el hecho, ¿no? Y es muy alarmante, como dices vos, porque los datos revelan una realidad que, si bien pareciera ajena, si uno se pone a pensar, conoce por lo menos a una persona que decidió quitarse la vida. Sea o no sea cercana a uno, a todos, si nos ponemos a pensar, vamos a recordar a alguien que ya no nos acompaña y que la ausencia se siente, ¿no? Según los datos de la OMS, somos el 4.º país en Latinoamérica que tiene más suicidios, con 8,4 por cada 100.000 habitantes. Ay, Dios mío, qué cosa. Bueno, esto habla de lo que nos está pasando con la salud mental y la poca bola que le da el Estado a estas situaciones.
El de otro, todas formas, no es un asunto del gobierno actual solamente, a mi parecer, en base a la información que nos puede encontrar cualquiera. claro. Porque tengamos en cuenta que en nuestro país recién aparece una ley en 2015, Sí. que es la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, 27.130, que declara de interés nacional la prevención, asistencia y posvención del suicidio y obliga al Estado, bueno, a implicarse al respecto, ¿no? Pero lastimosamente como dicen muchos, de la palabra al hecho hay mucho trecho, y no había más que una ley hasta lo que es el año 2021 porque no había una organización para ejecutar lo que planteaba la ley que fue sancionada en 2015, porque no había una reglamentación efectiva. O sea, no había autoridades vinculadas, no había protocolos y por sobre todas las cosas, y lo más alarmante, no había un registro de los suicidios e intentos de suicidio. Por sobre todo, había un subregistro muy importante. Recién en 2023 es que en nuestro país se empieza a hacer un registro como corresponde de esta problemática, y los intentos inclusive son una notificación obligatoria. Eso también es importante recalcar, que no llegue a concretarse el hecho no significa que no deba representar un dato estadísticamente hablando. Sí, tal cual. Dice esta publicación de Alberto Fernández, 4.249 casos en 2024. Todavía, evidentemente, ahí la cifra del 2025 no está, y todo lo que va del 2026. Bueno, en lo que va del año registrados se encuentran 172 suicidios y bárbaro. también aprovechemos el espacio para mencionar cuáles son los grupos de riesgo según las estadísticas. Por supuesto que todos tenemos que estar alerta, no porque la franja indique que de 15 a 24 años y mayormente los hombres son los que se ven afectados por estos pensamientos. No, bajo ningún punto de vista esto no tiene una perspectiva sexista. Aquí tenemos que estar todos alerta de todos, porque lastimosamente no hay un factor que detone el pensamiento suicida o las actitudes o comportamientos lesivos, sino que es un problema social y multidisciplinario, se podría decir, porque tenemos problemas emocionales como pueden ser la depresión, la ansiedad, el estrés, la enfermedad del siglo, te dirían algunos. También diferentes trastornos, así como los consumos problemáticos, la violencia, el abuso, el bullying. Y también algo que quizá implica de manera más directa la política en el pensamiento popular, que es el desempleo, la pobreza y por sobre todas las cosas la falta de acceso a asistencia psicológica. Muy Tener bien. en cuenta que para poder concretar un turno médico para una radiografía muchas veces se necesita meses de anticipación, Sí. prevé lo que te va a pasar, una cosa así. Claro. Imagínense lo que es para conseguir un turno con un psicólogo. En las UPAs, inclusive, la gente comenta cómo tienen citas inclusive cada 2 meses. Y sí, claro. Y es alarmante, la vida no espera. No, por supuesto. Ese es el problema. Lo que para algunos que podemos manejar todas las situaciones y nos parecen cosas menores, para otras personas, cualquiera de esas cosas que a nosotros nos parecen menores es un mundo en su cabeza. Y es un detonante muchas veces. Y eso necesita a veces la atención de un profesional que te ayude a entender que eso no es un mundo que se te viene encima, sino que es una cosa que se puede resolver, que se puede llevar, que se puede sostener, que se puede enfrentar. Pero no todos somos capaces de dominar. La mente a veces te domina, te lleva por caminos muy extraños y evidentemente algo nos está pasando. Exactamente. Bueno, según el Boletín Epidemiológico Nacional, como les decía, hasta el 14 de mayo solamente íbamos 172 suicidios. Qué bárbaro. Es decir, todavía no ha salido un nuevo boletín, pero lo que sí hay que tener en cuenta y nuevamente despierta las alarmas es que implica un aumento del 50% respecto del mismo periodo previo según la publicación. Lo que sí también vamos a hacer ahí un acto de diferenciación, pero más que nada para prestar atención, es que los hombres son los que más en los datos consuman el acto
y las mujeres son las que mayor cantidad de intentos sin Mira consumación vos, tienen. mira vos, y las mira que vos. mayor cantidad presentan conductas de autolesión. Qué bárbaro. Entonces, prestar atención, sobre todo en estas épocas también, donde quizá el cuerpo no está tan en exhibición como en otros momentos. Y hoy no hay que tomar la exhibición como el aspecto capitalista que escuchábamos recién desde la iglesia, sino como una forma de cuidar el templo del otro, ¿no? Porque ¿Algún especialista nos tiene que orientar sobre este tema? Sí, porque sin lugar a dudas, compañeros, coincido con ustedes en todo lo que dicen, que es multidisciplinario, ¿no? Sí, Primero, sí. una observación, ¿no? Lo irresponsable que venga de un expresidente ser tan simplista y decir que solamente es una cuestión de índole económica, ¿no? Seguramente puede ser. Sobre todo, Fernando, seguramente. teniendo en cuenta una perspectiva muy persona que reduccionista. estuvo a cargo de un ejecutivo. Por y eso, se a ver, murieron 130.000 me personas. pongo a pensar en la gente joven que todavía como que el tema económico no lo carga. No. Viene por otro lado. Es un factor determinante. Claro, seguramente es un factor importante. A ver, un tipo que tiene medianamente el control de la economía en su casa junto con su esposa por una familia y se quedan sin trabajo, es de golpe un golpe emocional tremendo para la familia. Che, ¿qué hago mañana? Dicen, porque te quedaste hoy sin el trabajo. Bueno, el tema es lo que entiendo. después vemos A familias... un adolescente que todavía está dentro de su familia y tenemos que pensar, che, en las redes sociales, ¿qué le están imponiendo? Los cánones, estéticos, Fernando, de belleza, de consumo. Si no tienes esto, no sos. Si no usas esto, no sos. Todo un sinfín de cosas, como dices vos, que no se reduce a una sola cosa. hay que quitar el romanticismo que se le ha aplicado a prácticas autolesivas, a prácticas que dañan el cuerpo y sobre todo al suicidio, porque también, como vengo mencionando constantemente con distintos aspectos y distintos profesionales que hemos ido teniendo aquí en el living de la editorial Stream, no nos damos cuenta del peso que tienen tanto redes sociales como las películas y las series que consumen los jóvenes y la sociedad en general, ¿no? Hablamos muchas veces de los jóvenes porque es esa etapa de adolescencia donde se adolece de muchas cosas, la etimología de la palabra misma lo dice, pero inclusive en la juventud, que es otro de los espectros que está siendo afectado por esta problemática del suicidio, también tiene un consumo extremo por el tiempo que pasa en exposición a pantallas. Está bien. Entonces, lo que yo creo que hay que ser un poco más críticos con lo que estamos consumiendo, porque no hay que olvidar que sí, yo veo esto porque me produce a nivel inconsciente, qué destapa, qué pensamientos me produce, y ni hablar lo que puedo empezar a romantizar diciendo, bueno, esto es parte de la vida, es un proceso, y está siendo 100% equivocado. Creo que también el acompañamiento desde las escuelas es importante, porque muchas veces en la casa, por la vorágine propia del mismo día a día, los padres no se percatan de ciertas cosas. Pero en la casa de estudios, muchas veces una maestra sí dice, che, este alumno está más callado, o esta joven que siempre participa, la noto muy dispersa, o inclusive cuando ese joven sigue igual, pero empieza a cubrir partes de su cuerpo que antes no lo hacía, también es una alarma. Bien. El dejar de comer, demás. Hay que estar atento a los mínimos detalles, y no es solo una cuestión de familia, sino también de la escuela, que es un espacio donde los jóvenes pasan gran cantidad del tiempo. Bueno. Sí. Carmen nos está hablando, obviamente está comentando, y ya le dije, yo a Carmen quiero que